El USS Iowa BB-61 fue el buque líder de la clase Iowa, los últimos acorazados construidos por la Armada de los Estados Unidos de América. Construidos en los astilleros de Brooklyn, su quilla se colocó el 27 de junio de 1940. Se botó el 27 de agosto de 1942 y fue comisionado el 22 de febrero de 1943. Destinado originalmente a escoltar la flota en el Atlántico, se convirtió en el único de la clase que operó en el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943 transportó al presidente Roosevelt a la conferencia de Teherán, instalándole una bañera especial y un ascensor para su comodidad. Posteriormente fue transferido al Pacífico en 1944, donde bombardeó posiciones japonesas en Kwajalein y Eniwetok. Proporcionó cobertura a portaaviones y fue buque insignia del almirante Halsey en la rendición de Japón en la bahía de Tokio. En la Guerra de Corea, de 1950 a 1953, apoyó con fuego de artillería a las fuerzas de la ONU. Dado de baja en 1949, fue reactivado en 1984 bajo el programa de 600 buques de Ronald Reagan. Sirvió en el Atlántico y Pacífico hasta que en 1989 una explosión destruyó su torreta número 2 y causó 47 muertos. Finalmente fue desactivado en 1990 y donado en 2011 al Pacific Battleship Center de Los Ángeles, donde hoy sirve como buque museo. Todo esto bajo la cláusula escalonadora del Tratado Naval de Londres, y sobrepasó en desplazamiento incluso a contemporáneos europeos. Por ejemplo, el Bismarck alemán solo desplazaba unas 41.700 toneladas estándar, con 251 metros de eslora, mientras que el acorazado japonés, por ejemplo, alcanzaba unas 70.000 toneladas aproximadamente y 256 metros de eslora. Frente a estos, el Iowa incorporó nuevas exigencias, como armamento de 16 pulgadas calibre 50, siendo 9 cañones en 3 torretas triples, con blindaje reforzado, sin exceder las restricciones de diseño. Aproximadamente 57.000 toneladas de carga completa. El diseño se basó en un amplio casillero de armamento y protección, todo o nada como mencioné anteriormente, blindaje concentrado en la ciudadela, siguiendo las prácticas de la época del Bureau of Ships, con casco de acero y complejas divisiones estancas, para evitar que se hundiera inmediatamente tras un ataque. La clase Iowa fue diseñada a finales de los años 30 como acorazados rápidos de 45.000 toneladas estándar, que serían los sucesores de la clase North Carolina, capaces de alcanzar hasta 33 nudos de velocidad máxima para escoltar portaaviones y combatir grandes buques enemigos. El Iowa desplazaba unas 45.000 toneladas a carga normal, mientras que en carga estándar eran 48.880. A plena carga podía pesar hasta 58.000 toneladas. Su eslora era de 270,4 metros de eslora, 32,9 metros de manga y 11,3 metros de calado. Su blindaje siguió el esquema todo o nada. En cuanto a la propulsión y a la eficiencia hidrodinámica, el USS Iowa, al igual que los otros acorazados de su clase, fue propulsado por 8 calderas Babcock & Wilcox, que generaban el vapor a alta presión necesario para operar las 4 turbinas de vapor General Electric engranadas que le daban la potencia. Estas calderas acuatubulares permitían alcanzar los 600 psi, 4.137 kilopascales de presión de operación, con una temperatura máxima de sobrecalentador de 850 grados Fahrenheit o 454 grados centígrados. Por si no se entendió, el tipo de calderas eran Babcock & Wilcox. Y las 4 turbinas de vapor eran de doble expansión, fabricadas por General Electric. La potencia total que este navío de combate puede alcanzar eran 210.000
caballos de vapor, en total, que proporcionaban una velocidad máxima de hasta 33 nudos. La velocidad fue una de las características que provocaron, entre el gran stock de proyectiles de 406 mm que había, cabe destacarse que había más de 21.000 tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, junto a la gran stock de armamento principal, más la gran velocidad que este buque alcanzaba, fue uno de los motivos por los cuales se tuvo en operatividad de combate hasta los años 90. Esta potencia se repartía en dos pares de ejes, que le conferían superior maniobrabilidad y velocidad respecto a modelos anteriores. Cabe destacar que dos pares de ejes por cada banda. A velocidades de crucero de aproximadamente 17 nudos, el buque tenía un alcance excepcional de entre 15.900 millas náuticas, con 8.800 toneladas de fuel oil. El casco del Iowa se diseñó para alta velocidad, líneas de flotación largas y poco francobordo, con bulbo de proa optimizado para reducir la resistencia de las olas. Estudios hidrodinámicos de la época en túneles de prueba, flumes, habían establecido relaciones entre eslora de flotación y manga para mejorar la eficacia propulsiva. En particular, el casco presentaba una cintura muy alargada y estrecha, relación largo-ancho o eslora-manga 8:1, para minimizar la resistencia y favorecer los más de 33 nudos requeridos. En comparación, el South Dakota, que era la clase predecesora, o el Yamato, tenían diseños de cascos más cortos y anchos, con límites de a 27-30 nudos. El Iowa sacrificó algo de acomodo en proa, un casco fino y húmedo, para ganar eficiencia y velocidad, según los principios navales del momento. Por ello, aparte de los motivos que mencioné poco antes, también esta velocidad confería un amplio abanico para poder escoltar a portaaviones, que fue lo que se dio durante su época de servicio, donde la clase Iowa fueron los que iban en cabeza de la formación, siguiéndolos el portaaviones y el Strike Group de los portaaviones. El sistema de propulsión se articuló en dos hélices exteriores de 4 palas, diámetros de 5,56 metros, y dos interiores de 5 palas, 5,18 metros. Estas hélices de gran diámetro fueron seleccionadas tras ensayos hidrodinámicos previstos que revelaron que la cavitación reducía la eficiencia a alta velocidad. De hecho, estudios internos detectaron pérdidas de empuje por cavitación a más de 30 nudos, por lo que se adoptaron hélices más anchas y diseñadas para retrasar ese fenómeno. Además, los ejes interiores estaban alojados en skegs, estructuras longitudinales bajo el casco, que suavizaban el flujo de agua hacia las hélices internas y reforzaban el espejo de popa. Esto permitió que todo el sistema entregara potencia al agua de forma más homogénea y rígida. Para el control direccional, el Iowa disponía de dos timones semicompensados, cada uno de 6 por 4 metros, de unos 24 metros cuadrados, situados tras los skegs. Estos timones le daban un diámetro de giro táctico de 840 metros a 30 nudos y unos 760 metros a 20 nudos. En conjunto, hélices grandes y timones reforzados garantizaban una buena respuesta del timón, incluso a gran velocidad, cumpliendo con los estándares de maniobrabilidad del Bureau of Ships. En cuanto a su autonomía y logística operativa, el Iowa tenía tanques para 9.000 toneladas de fuel oil. El Iowa tenía una autonomía notable para su época. A velocidad económica o de crucero de unos 17 nudos, podía navegar casi 16.000 millas náuticas sin reabastecerse, aproximadamente unas 15.900 millas sin reabastecimiento, suficiente para cruzar el Pacífico varias veces. Esto superaba a muchos contemporáneos. Por ejemplo, el Bismarck solo llegaba a 8.870 millas a 19 nudos y el Yamato entre 7.000 a 8.000 millas náuticas a 16 a 18 nudos.
Además del combustible, el buque embarcaba agua dulce de producción propia, hasta 226.000 litros por día de destiladores de vapor, y almacenaba provisiones para su tripulación, de aproximadamente 2.700 efectivos en su configuración de la Segunda Guerra Mundial. El diseño preveía depósitos refrigerados y áreas logísticas, cookery, despensas, etc. amplias, acordes al gran número de tripulantes. En términos operativos, se planificaban reaprovisionamientos por mar mediante buques logísticos, tankers y cargueros auxiliares de la flota de apoyo. El uso de calderas de alta presión de unas 600 psi supercalentadas a 454 grados centígrados implicaba requisitos de mantenimiento mayores, pero permitía tiempos de viaje extensos sin comprometer la velocidad. Las prácticas del Bureau of Ships priorizaban la redundancia. Los espacios de máquinas estaban divididos en 8 compartimentos estancos, alternando salas de máquinas y salas de calderas, de modo que daños o averías no paralizasen completamente la propulsión, ya que si se dañaba o se estropeaba una sala de calderas, las otras funcionaban, y si se dañaba una turbina, tenían todavía 3 que podían ser usadas para su propulsión, evitando ser remolcados. En cuanto a la tripulación, estructuras internas y habitabilidad, el Iowa fue concebido para una tripulación muy numerosa. En combate llevaban hasta 2.700 hombres en la configuración de la Segunda Guerra Mundial, y durante la Guerra Fría, en época de paz, en los años 80, podía llevar la mitad, unos 1.800 hombres. Estos se distribuían en 41 cubiertas y compartimentos internos, puestos de combate, torretas, puestos de mando, COC, área de máquinas, motores, calderas, servicios como cocina, enfermería y lavandería, almacenamiento, municiones, víveres y alojamiento. Cada cubierta tenía divisiones longitudinales y transversales, estancas para seguridad ante inundaciones, haciendo así que hayan diferentes cubiertas. El buque en sí no tenía tantas, pero contando las divisiones artificiales de diferentes secciones del barco, podemos decir que artificialmente el barco tenía 41 cubiertas. La estructura interna era de acero soldado o atornillado, con marcos en forma de estrella para soportar pesos, el blindaje, superestructura y distribuir cargas, siguiendo los patrones navales modernos. La habitabilidad incluía camarotes colectivos y literas para marinería, camarotes individuales para oficiales, comedores, salas de recreo y gimnasios mínimos, pero tenían gimnasio. El agua dulce escaseaba, por lo que la mayoría de los inodoros y duchas del barco funcionaban con agua salada, flush marino. La ventilación era forzada mediante ventiladores de turbina y se proveía calefacción centralizada en zonas frías. Aunque la vida en combate era austera, tras la guerra se mejoraron condiciones, como colocando aire acondicionado parcial en áreas críticas, puente de mando, áreas de comandancia, entre otros. Cada arma principal, secundaria o antiaérea contaba con su sección de soldados artilleros y municionamiento. Por ejemplo, una torreta de 16 pulgadas requería aproximadamente 100 hombres solo para su operación. En cuanto al esquema de torreta principal de 16 pulgadas MK7 del USS Iowa, poseía 3 torretas, que cada torreta albergaba 3 cañones de 406 milímetros y ocupaba varios niveles internos, básicamente hasta el doble fondo. Cada cañón pesaba unas 120 toneladas con cierre y disparaba proyectiles de 1.225 a 1.900 kilos hasta unos 39 kilómetros. La artillería principal del USS Iowa constaba de 9 cañones de 16 pulgadas calibre 50 MK7 agrupados en 3 torretas triples, una a popa y 2 a proa. Cada cañón tenía 20 metros de largo, calibre 50 como mencioné, y pesaba unas 108 toneladas aproximadamente sin cierre. Podía disparar proyectiles, como mencioné, de 1.225 kilos. Estos eran los altos perforantes, o los AP, a 762 metros por segundo, o
de 862 kilogramos, alto explosivo, a 820 metros por segundo, logrando un alcance máximo teórico de unos 39 kilómetros, 21 millas náuticas. Las torretas se alojaban en viviendas blindadas, que solo sobresalía la cúpula, que se extendía 4 o 5 cubiertas hacia abajo. Cada torreta principal necesitaba de entre 85 a 110 artilleros para manejar bombas de proa, carga de pólvora y operaciones de elevación. El Iowa podía abrir fuego combinando cualquier cañón, permitiendo incluso la descarga simultánea de los 9 cañones, es decir, la batería completa. El sistema de control de tiro principal empleaba equipos Mark 38 con radar Mark 8/13 y ordenadores balísticos, lo que le permitió batir marcas en alcance. Por ejemplo, el USS New Jersey, otro de la clase Iowa, logró una salva de 32,6 kilómetros de distancia en 1944. La combinación de una gran cadencia de disparos, ya que podía disparar casi 2 disparos por minuto por cañón, de los 9 que tenía, y la gran estabilidad de plataforma, hacía del Iowa el buque con la mayor potencia de fuego naval directo de su tiempo, y que en un futuro no tan lejano luego de la guerra, se reactivara mínimo 3 veces, ya que, aunque ya en sí los acorazaba sus grandes cañones, ya que esto se demostró en la guerra de Corea. Uno de la clase Iowa, no recuerdo cuál, tras ser atacado por una artillería de 120 milímetros norcoreana, pues atacó la montaña con los norcoreanos que la habían disparado y básicamente desapareció la mitad de la montaña con los norcoreanos. Por tanto, estos buques, debido a su capacidad balística, han sido de interés durante bastantes décadas y hasta tiempos recientes, hasta hace menos de 40 años, siguió operativo. Principalmente se dejaron de usar debido a la caída de la Guerra Fría y el accidente que hubo en el Iowa, el cual pues explotó una carga de pólvora dentro del cañón y por tanto mató a más de 40 personas. Por lo tanto, ya se vio que ya era el momento de dejarlos descansar y considerarlos como un museo. Un gran mérito, por cierto, de que la clase completa está como museo. Es una pena que otros acorazados, como por ejemplo la clase Bismarck o la clase Yamato, no sufrieran el mismo destino. Pero la guerra es así. Ya he hablado sobre la artillería principal, que eran torretas de 406 milímetros, pero me voy a meter un poco más de lleno. El Iowa continuó la tradición estadounidense de toda potencia de fuego. Sus 9 cañones de 406 milímetros tenían mayor alcance y poder explosivo que la generación anterior. Estos cañones de calibre 50 disparaban proyectiles blindados Mk8 y alto explosivo Mk3, diseñados durante los años 30 del siglo pasado. Su rendimiento balístico permitía trayectorias planas adecuadas contra coraza y proyectiles de alto contenido explosivo para bombardeo costero o buques ligeramente blindados. En la práctica, su zona de inmunidad, es decir, los ángulos de ataque en los que ignoraban la cintura enemiga, se calculó entre 18.000 a 30.000 metros, frente a los cañones de 16 pulgadas calibre 50 de los rivales. Las torretas eran las más pesadas jamás construidas hasta entonces, con blindajes de antecara de 495 milímetros, es decir, la cara frontal del cañón, cuya clasificación combinada Krupp. Los flancos de la torreta era de 241 a 368 milímetros y el techo de 184 milímetros. Todos estos datos reflejan el objetivo de maximizar supervivencia de la plataforma de tiro. En diseño se siguieron pautas de Bureau of Ships para montajes de artillería pesada, blindaje todo o nada, protección concentrada en la ciudadela, y torretas. El resto era un blindaje mínimo. Y altos estándares de redundancia. Esta fue la primera vez que un acorazado recibió su blindaje principal soldado al casco antes de la botadura, en lugar de tras ella. El resultado fue un buque cuyo blindaje combinado y artillería principal lo colocaban entre los más capaces de su época, comparable solo con las fuerzas del almirante Yamamoto, que
el acorazado Yamato o los próximos diseños Montana, planeados para contrarrestarlo, pero nunca fueron llevados a cabo en astillero, quedaron en papel. Y es una pena, porque la clase Montana hubiera sido un Super Iowa. Un dato curioso de que muy poca gente sabe es que en sí la clase Montana no era un sucesor de la clase Iowa. El Montana y el clase Iowa eran ambas clases, o iban a ser la sustitución o el sucesor de la clase anterior, que creo que se denominaba South Dakota o North Dakota, no recuerdo muy bien. Mientras que uno, su prioridad era la velocidad, es decir, la clase Iowa, la otra clase, su principal fuerte no era la velocidad, ya que se iban a quedar entre 27 a 28 nudos, debido a que su sistema de propulsión, principalmente carteras y turbinas, iban a ser ligeramente menor de tamaño a las de la Iowa. Su velocidad máxima iba a rondar entre los 27 a 28 nudos de máximo estipulado, mientras que si se hubiera puesto la misma propulsión que la Iowa, del mismo tamaño, hubiera llegado a 30, 33 o hasta incluso más velocidad. Estos buques de la clase Montana pues tendrían 12 cañones de 406 milímetros, es decir, iba a tener 12 cañones de 16 pulgadas calibre 50, seguramente. Por lo tanto, un cañón más pues daba más potencia de fuego y era más masivo. Esta clase, la clase Montana, se diseñó o se planteó su construcción por la amenaza de la clase Yamato. En cuanto a su armamento secundario y control del tiro, ha sido pues lo que más ha variado durante la época, ya que en los años 80, con la filosofía de 600 buques para la US Navy, se planteó y de hecho se llevó a cabo una gran modernización en el Iowa y en el Missouri principalmente, por lo cual los cañones secundarios, varios fueron eliminados completamente, y su artillería antiaérea AA, que ya para esta época literalmente no servía para nada, se la eliminó y se le colocaron sistemas de misiles y diversos sistemas Phalanx, que ahora entraré en detalle. Complementando a los cañones de 406 milímetros, es decir, la artillería principal, el USS Iowa montaba 20 cañones dobles de 127 milímetros, calibre 38, en 10 montajes dobles, MK28, 5 dobles por banda. Estos cañones secundarios eran de doble propósito, pudiendo atacar blancos de superficie y aéreos, y sirvieron tanto para la defensa antibuque cercana como para apoyo naval, ya que también eran igual de competentes para ataque a tierra. Cada cañón de 5 pulgadas calibre 38 tenían 1800 kilogramos de masa más montura y disparaba proyectiles a 2600 pies por segundo. En la Segunda Guerra Mundial tenía un alcance útil de unos 16 kilómetros, con alta cadencia, aproximadamente 15 disparos por minuto, por montura. El control de tiro de estas piezas se basó en sistemas Mark 37, con radares de seguimiento asociados MK12-22, permitiendo un tiro contra carro programado, en función del avance del blanco. De hecho, el diseño contemplaba dotar cada montaje de un equipo de puntería independiente y conectar las soluciones en un centro de cálculo con los ordenadores Ford Mark 1A-GFE para coordinar blancos aéreos o ligeros. En la práctica, esto permitió que un buque como el Iowa pudiera coordinar fuego secundario de alta cadencia en conjunto con la artillería principal. Los cañones de 5 pulgadas, el calibre 38 y su control radar Mark 37 con radares MK12-22 fueron considerados en su momento estándar de fiabilidad y precisión. De ahí que en la posguerra muchos de estos sistemas de radares se usaran en buques capturados como premio de guerra, por ejemplo, con los franceses, que usaron radares americanos para su modernización. Fueron considerados en su momento estándar de fiabilidad y precisión. En posteriores modernizaciones se reubicaron algunos montajes, pero básicamente la configuración secundaria permaneció con 10 torretas dobles de 5 pulgadas hasta la desactivación del 61,
que aquí fue cuando pues, se eliminaron, si no recuerdo mal, dos montajes secundarios de cada banda. Artillería antiaérea, la evolución desde 1943 hasta 1989. En 1943, el Iowa entró en servicio con un potente catálogo de baterías AA antiaérea de 80 cañones de 40 mm Bofors y 49 ametralladoras de 20 mm Oerlikon, protegida por directorios de tiro óptico y radares, para cubrir el continuo desarrollo de cazas y torpederos enemigos. Estas armas, típicas en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, fueron instaladas en múltiples montajes sencillos y cuádruples a lo largo de la cubierta superior y superestructura. Por ejemplo, los Bofors de 40 mm iban en montajes cuádruples, ubicados cerca de las torretas de 5 pulgadas y en las esquinas de la superestructura. Ejemplos de montaje antiaéreo cuádruple y cañones Bofors de 40 mm a bordo del USS New Jersey BB-62 en 1944. Diseños semejantes de montajes Bofors se usaron en el Iowa para defensa AA en la Segunda Guerra Mundial. Con esta combinación, el Iowa podía enganchar objetivos aéreos con un fuego automático letal a corta distancia, manteniendo un paraguas AA similar al de otros acorazados modernos. Tras la guerra, el avance de la aviación, cohetes aire-aire, misiles, aviones a reacción, hizo obsoleta esa artillería ligera. Al reequiparse entre 1948 a 1951 y luego, en los años 80, se procedió primero a remover la mayoría de las ametralladoras de 20 mm y muchos Bofors, reemplazándolas por radares antiaéreos de nueva generación. En la modernización de los años 80 se dotó al USS Iowa con misiles de crucero Tomahawk, misiles antibuque Harpoon y el sistema CIWS Phalanx de 20 mm para defensa a punto, en 4 montajes cuádruples de Gatling. Como muestra de ello, hay una fotografía de 1986 de uno de los sistemas CIWS Phalanx, cañón Gatling M61 Vulcan de 20 mm instalado a bordo del USS Iowa. Tras su modernización de los años 80, cada acorazado de la clase recibió 4 de estos sistemas para defensa antisuperficie y antiaérea de último recurso. En resumen, desde su diseño, el Iowa revolucionó y evolucionó su antiaéreo de montajes pesados manuales en 1943 a sistemas automáticos controlados por radar a finales de los 80. Al final de su vida, solo mantenía 4 CIWS de 20 mm Vulcan Mark 15 Phalanx para defensa de proximidad, junto a 32 lanzadores de Tomahawks, 16 de Harpoon y 12 cañones de 5 pulgadas dobles en los años de 1980. Esta evolución refleja la transición de cañones ligeros a misiles y cañones automatizados, conforme a las prácticas de construcción naval de la posguerra. En cuanto a la composición y disposición del blindaje, el USS Iowa empleó un esquema todo o nada, clásico, concentrando blindaje pesado en la ciudadela. El cinturón blindado principal era de 12,1 pulgadas o 307 mm de acero clase A, Krupp cementado, montado sobre un respaldo STS de 0,875 pulgadas, es decir, aproximadamente 22 mm. Este cinturón inclinado a 19 grados ofrece una protección equivalente a 17,3 pulgadas, 439 mm, clase B vertical, hacia abajo. El blindaje baja hasta el doble fondo. El estrato inferior del cinturón es el blindaje de clase B, de 12,1 pulgadas, que se afila hasta 1,62 pulgadas o 41 milímetros. En la parte inferior se añade un casco externo de acero STS de aproximadamente 38 milímetros en cubierta, que ayuda a decapitar los proyectiles alto perforante antes de impactar en el cinturón. En la construcción se instalaron las placas de cubierta blindada en capas y soldadas,
sobre el cinturón. Una cubierta superior de 1.5 pulgadas o 38 mm STS. Esta era la cubierta de bomb deck en inglés. Esta cubierta actuaba para detonar prematuramente bombas ligeras y comenzar la acción de las espoletas de las bombas alto perforantes antes de la cubierta principal. Bajo ella se encontraba la cubierta principal de 6 pulgadas, 152 mm, de blindaje clase B, con respaldo STS de 50 libras. Protege contra proyectiles y bombas alto perforantes, seguidas por una cubierta antiesquirlas de 0.63 pulgadas o 16 mm STS sobre los pañoles de munición. Se añade además una tercera cubierta de 1 pulgada, 25 mm STS para separar la sala de pólvora de la cubierta principal. Los mamparos verticales que cierran la ciudadela lateralmente son de 11.3 pulgadas o 287 mm, clase A en Iowa y New Jersey, cuyo valor se extendió hasta 14.5 pulgadas o 368 mm en el Missouri y en el Wisconsin para fuego de proa. Bajo los mamparos transversales principales, el triple fondo aporta blindaje adicional al fondo del barco, la parte más baja del cinturón, de 1.62 pulgadas, formando parte del sistema antitorpedo. Las torres de 16 pulgadas están muy protegidas. La cara frontal tenía un blindaje de 19.5 pulgadas o 495 mm de acero clase B STF, unos laterales de 9.5 pulgadas o 241 mm clase A, una parte trasera de 12 pulgadas o 305 mm clase A y un techo de 7.25 pulgadas o 184 mm clase B. Las barbetas de los cañones, que son unos cilindros que protegen el sistema de carga de los cañones, estaban muy bien protegidos bajo las torretas principales. Llevaban un blindaje clase A de 17.3 pulgadas o 439 mm. En el lado expuesto al costado tenía un grosor de 11.5 pulgadas o 295 mm en la cara central, llegando hasta la cubierta principal. La torre de mando o conning tower tiene unos laterales de 11.3 pulgadas, unos 439 mm de acero clase B y un techo de 7.25 pulgadas o 184 mm. Por su parte, los cañones secundarios de 5 pulgadas y sus plataformas llevan blindaje ligero, aproximadamente 2.5 pulgadas o 64 mm de acero STS. En cuanto al acero clase A, B y STS, el Iowa combinó acero clase A, un blindado cementado de alta dureza en cinturón y blindajes críticos. Acero clase B, un acero homogéneo en sectores de blindaje grueso de torretas y estructuras. Y acero STS, Special Treatment Steel, alta tenacidad estructural, en placas de acero, cubiertas auxiliares y respaldos de diferentes partes del buque. El acero STS, de aproximadamente 38 mm en la cubierta superior, ayuda a romper las tapas alto perforante de los proyectiles entrantes, mientras que las capas externas y estructurales usan STS para incrementar la resistencia sin excesivo peso. En cuanto al sistema todo o nada, el esquema All or Nothing, empleado en la clase Iowa, concentra el blindaje solo en las zonas esenciales: sala de máquinas, sistema de propulsión, polvorines, puesto de mando, entre otros, dejando las demás áreas con un blindaje mínimo. Esto permite maximizar la protección útil sin sobrepeso. Se blindan a fondo la ciudadela, el cinturón blindado, las cubiertas y mamparos transversales de la zona central y las torres de artillería, pero se omite prácticamente la protección lateral de proa y popa, superestructuras altas o bodegas no vitales, es decir, aquellas bodegas en las cuales no hay ningún material explosivo. En la práctica, resulta en una caja blindada que encierra municiones y máquinas. Cualquier daño fuera de ese núcleo es aceptable, mientras que la ciudadela permanezca íntegra, por supuesto.
Este concepto, aplicado por primera vez en la US Navy con la clase Nevada, permite resistir impactos severos en combate, sin comprometer la flotabilidad y maniobrabilidad globales. En cuanto a la protección contra amenazas, el buque podía lanzar proyectiles perforantes AP. El cinturón y barbetas de la yegua fueron diseñados para detener proyectiles AP pesados de 16 pulgadas calibre 50 a distancias medias. Se estima que el mejillón de inmunidad, entrecomillado, contra sus propios AP Mk8 de 2.720 libras, que va de 23.600 a 27.400 yardas, aproximadamente 21 a 25 kilómetros. A esas distancias, un proyectil de 16 pulgadas impacta aún a cientos de metros por segundo, pero la inclinación y el grosor del blindaje proporcionan un amplio margen de seguridad. Sin embargo, a distancias cortas o con proyectiles de elevada velocidad, por ejemplo, los modernos casquillos de AP con más impulso, esta protección se estrecha. Artículos citan que el proyectil Mk8 tiene una zona de inmunidad reducida por su alta velocidad de boca, es decir, a muy corta distancia un AP podría sobrepasar el blindaje frontal sin ningún problema. No obstante, en su rol contra acorazados alemanes o japoneses, proyectiles de entre 700 a 800 por segundo iniciales, el Iowa podría mantener un blindaje competitivo. También, evidentemente estaba preparado para sobrevivir y defenderse contra bombas perforantes, AP o SAP. El diseño de cubiertas en capas de la yegua blinda defensas frente a bombas desde la vertical. La cubierta superior STS de 38 mm, la cubierta, de bombardeo o bombing deck, pretende estallar bombas HE o alto explosivo ligeras y activar espoletas de bomba AP alto perforante antes de que penetren demasiado. Luego, la cubierta principal de 152 mm, clase B más STS, detiene la mayoría de bombas AP pesadas, tras lo cual hay un forro trasero de 16 mm STS para detener fragmentos o esquirlas. En pruebas de guerra se estimó que las bombas AP de gran altura, de más de 900 kilos y velocidades de 300 metros por segundo terminales, podrían penetrar si golpean directamente sobre las cubiertas. Pero el Iowa aplicó este blindaje triple como mitigación a estos efectos. Las experiencias en el Pacífico mostraron que el bombardeo a gran altura sin guía fue poco efectivo contra buques maniobrando. En resumen, el Iowa poseía cubiertas bien reforzadas comparables a contemporáneos, salvo a caídas casi verticales de larga distancia. Ofrecía una buena resistencia a bombas alto perforante y SAP. En cuanto a torpedos y minas, el Iowa incorporó un sistema interno de defensa antitorpedo basado en la clase South Dakota, mejorado tras las pruebas de 1939. El casco tiene 4 mamparos longitudinales internos formando un bulbo de 17,9 pies o 5,46 metros de profundidad. El propio extremo inferior del cinturón, de 1,62 pulgadas, sirve como tercer mamparo interior. Se cargaron los 2 primeros compartimentos exteriores con líquido, combustible, para disipar la burbuja de explosión y así aprovechar el espacio para tanques de combustible y astillar metralla, mientras que el tercer y cuarto son vacíos para una correcta deformación. La idea es que el casco externo detone el torpedo. Los compartimentos absorbían la energía. En ensayos reales se detectó que el diseño original era menos eficaz que el del North Carolina, debido a la rigidez del blindaje interior, lo que desplazaba el último mamparo de retención, aunque no perdiera estanqueidad. Se reforzaron entonces el tercer cubierta y triple fondo tras la coraza, cercando mejor los soportes para minas submarinas que explotaban bajo el agua y bajo el casco. Se confía en que el mismo sistema antitorpedo, es decir, el blindaje lateral bajo el agua, limitara la penetración de cargas explosivas. En la práctica, el Iowa nunca recibió golpes de torpedo en combate, pero su protección era comparable a otros acorazados rápidos estadounidenses, diseñada para absorber cargas de aproximadamente 700 a 900 kilogramos de TNT sin ceder catastróficamente, es decir, sin que dañe suficientemente el casco para generar una
diseñado para absorber cargas de entre 700 a 900 kilogramos de TNT, sin ceder catastróficamente, es decir, que no se dañe el casco lo suficiente para que el buque acabe zozobrando. Resistencia balística en escenarios de combate. En condiciones realistas de combate, la Ciudadela de la Yegua ofrecía amplias zonas de inmunidad frente a los proyectiles de 15 o 16 pulgadas típicos. Por ejemplo, contra proyectiles de 16 pulgadas calibre 50 propios, es decir, el MK8 de 2.720 libras, la distancia mínima de penetración estimada era de entre 23 a 27.000 yardas, 21 a 25 kilómetros. A esas distancias, el ángulo de impacto es moderado, quizás unos 20 a 30 grados, y la velocidad de impacto era de entre unos 600 a 700 metros por segundo, contra la cual el cinturón inclinado de 307 mm lo detendría satisfactoriamente. A mayor alcance, la trayectoria es más pronunciada, pero la velocidad es menor, de modo que la cubierta de 152 mm limita la penetración desde ángulos altos, por encima de 30 a 40 grados. Sin embargo, a distancias cortas de menos de 15 kilómetros, los proyectiles caen muy horizontales y a alta energía, donde el blindaje vertical ofrece su protección máxima. Los cálculos de Naval Gazing muestran zonas de inmunidad de decenas de kilómetros para 16 pulgadas calibre 50 y 16 pulgadas calibre 45. En la práctica, el Iowa podía aguantar fuego cruzado típico de 15 a 16 pulgadas a 10 hasta máximo 25 kilómetros, sin ceder estructuralmente. Las trayectorias comunes con puntería naval eran alzas de entre 30 a 45 grados y un alcance máximo de entre 20 a 30 kilómetros, con excepciones como por ejemplo el Yamato, y velocidades de impacto residuales de cientos de metros por segundo. En los rangos donde el Iowa alcanzaba inmunidad, el blindaje invertido de 12 pulgadas equivalentes evitaban la penetración frontal y las cubiertas combinadas frenaban los impactos desde arriba. A menor rango, de entre 5 a 10 kilómetros o disparos de superfuego, proyectil elevando pocos grados, el blindaje vertical todavía resistía con eficacia. Los proyectiles de 15 pulgadas, circa 750 a 800 metros por segundo MV, se comportarían de forma similar, aunque con algo menos de masa. En combate, el Iowa mostró buen desempeño balístico. Por ejemplo, en el Golfo de Leyte fue alcanzado por una bomba de 500 libras en una torre, sin traspasar el blindaje vital. En síntesis, su protección era adecuada contra artillería contemporánea, dentro de la zona de eficacia prevista, por supuesto. Diseño estructural y compartimentación. El Bureau of Ships, Oficina de Construcciones Navales, puso énfasis en la integridad estructural y la división en compartimentos para minimizar daños catastróficos. El Iowa tiene un triple fondo complejo bajo el cinturón blindado, con el cinturón blindado soldado al fondo y refuerzos en las uniones. Se utilizó soldadura por arco extensivo en todo el buque para dar mayor resistencia a las placas de blindaje, sobre todo la compartimentación, que es muy exhaustiva. Las fuentes indican un total de 1.147 compartimentos estancos, de los cuales 1.065 están debajo de la línea blindada, lo que limita la inundación a pequeñas zonas. Se emplean mamparos transversales de acero blindado de hasta 287 a 368 milímetros para cerrar la ciudadela por proa y popa, y mamparos anulares de 1.5 pulgadas, unos 38 milímetros STS, bajo cada barbeta para confinar explosiones de pólvora, flashback. El área de máquinas y maniobra de timón fuera de la ciudadela está también segregada por mamparos fuertes. Por ejemplo, la sala de máquinas tiene placas laterales de 13.5 pulgadas, unos 343 milímetros, clase A, y un techo de 5,6 a 6,2 pulgadas, entre 142 y 157 milímetros, protegiendo ejes y timones. En cuanto a la flotabilidad y estabilidad post-impacto, el diseño contempló grandes reservas de flotación. La forma del casco, con bulbos y fondos en gradiente, ayudó a disipar explosiones interiores. Además, el extenso uso de STS en planchas de casco externas proporciona rigidez ante perforaciones de esquirla. En conjunto, estas medidas estructurales buscaban impedir una pérdida súbita del buque tras un golpe crítico en las áreas vitales, confiando en que la ciudadela y los compartimentos redundantes absorban daños sin ceder el buque entero.
En cuanto a la comparativa con otros acorazados contemporáneos del Iowa, voy a hacer una comparativa entre el Yamato japonés, el acorazado Bismarck alemán, el Richelieu francés y con la clase South Dakota de acorazados también de Estados Unidos, que esta era muy cercana al Iowa en esquema. En cuanto al Yamato, superó ampliamente al Iowa en espesor de blindaje. El Yamato tenía cinturón blindado de 410 milímetros, 16 pulgadas, clase A, inclinado a 20 grados, frente a 307 milímetros del Iowa. Sus torretas principales llevaban 650 milímetros o 26 pulgadas de blindaje frontal, contra los 495 milímetros aproximados del USS Iowa. La cubierta de la Ciudadela era de 200 milímetros o 7,9 pulgadas en el Yamato, versus a los 152 milímetros del USS Iowa. En contrapartida, el Iowa era más rápido y maniobrable. El Yamato sacrificó velocidad por blindaje máximo. Aunque el Yamato empleó complejas defensas antitorpedo, multilámina de hasta 5,1 metros de profundidad o de grosor, su integración rígida, es decir, sin líquidos que pudieran absorber parte de la energía del impacto, lo hizo vulnerable a impactos simulados, pudiendo doblar las defensas, incluso quebrándolas. En cuanto al Bismarck alemán, el Bismarck tenía un cinturón de 320 milímetros, 12,6 pulgadas, Krupp cementado, versus los 307 milímetros del Iowa, pero su cubierta principal era de solo entre 100 a 120 milímetros de espesor, mucho menor que la del Iowa. Sus torretas llevaban 360 milímetros, es decir, 14,2 pulgadas frontal de blindaje, versus a los 495 milímetros del USS Iowa. La torre de mando del Bismarck era robusta, tenía 350 milímetros en los laterales y 200 milímetros en el techo, comparable a los 439 milímetros o 17,3 pulgadas del Iowa en los laterales. El Bismarck usó acero Krupp homogéneo, KC, en cinturón y torres. Su esquema de blindaje era muy menos inclinado y más homogéneo, y su cubierta era relativamente débil frente al Iowa. Sin embargo, su sofisticado sistema antitorpedo le daba una protección de hasta 5,5 metros de espesor. En cuanto a Richelieu, el acorazado francés contaba con cinturón de 330 milímetros, 13 pulgadas de grosor, clase A, similar al Iowa. Sus torretas delanteras tenían un blindaje frontal de 17 pulgadas o 430 milímetros de blindaje frontal, ligeramente menor al Iowa, y su cubierta blindada era de 170 milímetros, unos 18 milímetros más que el Iowa. La torre de mando de Richelieu era de 340 milímetros en los lados. En general, el Richelieu ofrecía protección de perfil similar al Iowa, en cinturón y cubierta, pero sus torretas frontales eran más delgadas. Su sistema antitorpedo era simple, camisas longitudinales interiores y menos refinados que la del Iowa. En cuanto al último acorazado, el South Dakota, era muy cercana al Iowa en esquema. El South Dakota llevaba cinturón interno de 12,2 pulgadas, unos 310 milímetros, de clase A, inclinado a 19 grados sobre 22 milímetros de STS, versus a los 307 milímetros del Iowa. Sus barbetas usaban 17,3 pulgadas, es decir, 439 milímetros, clase A en los laterales, y 11,3 pulgadas o 283 milímetros hacia el centro. Igual que el Iowa, las torretas tenían 18 pulgadas o 457 milímetros de blindaje frontal, 9,5 pulgadas, 242 milímetros de blindaje en los lados, 12 pulgadas o 305 milímetros en la parte trasera de las torretas y 7,25 pulgadas, es decir, 184 milímetros en el techo. El blindaje era casi idéntico a las del Iowa, solo con 1,5 pulgadas menos en la cara, en la parte frontal de la torreta, y que la torre de mando del South Dakota era de 16 pulgadas, 406 milímetros de blindaje grueso, algo inferior a los 17,3 milímetros, es decir, 439 milímetros de la Iowa. Su cubierta estaba
configurada en 3 láminas, 38 mm STS más 146 a 154 mm de clase B más 16 mm STS, que era casi igual a los del Iowa, que tenían 152 mm de blindaje combinado. En síntesis, el South Dakota y el Iowa son comparables, pero el Iowa ganó en torre de mando, mientras que el South Dakota quedó un poco detrás en la torre de 16 pulgadas. A pesar de esto, el Iowa tenía un sofisticado sistema de impactos antitorpedos, ya que el Iowa usó un sistema de defensa en profundidad derivado de los South Dakota, varios mamparos longitudinales y un espacio inundable, un bulge interno, dándole un total de 5.5 metros de ancho para absorber explosiones bajo el agua. Esta zona se mejoró tras ensayos en 1939, añadiéndose refuerzos al triple fondo y mamparos más cercanos. La combinación de un blindaje grueso y depósitos anti-inundación le otorgaban una alta resiliencia. La obra negra, planchas STS y Krupp de diseño naval estadounidense aseguraban que incluso daños graves no hundirían rápidamente la nave, de acuerdo con las normas de supervivencia navales de la época. En cuanto a la historia operacional del Iowa, estuvo marcada por dramas, accidentes y logros. Desde su botadura en 1942 y comisionado el 22 de febrero de 1943, el buque estuvo durante 57 años hasta 1990 en servicio operativo, con diferentes puestas en reserva y activaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como transporte presidencial para Roosevelt. Viajó en este acorazado a Casablanca y conferencias. Luego patrulló el Pacífico. Participó en bombardeos de posiciones japonesas en Marianas, Leyte y Okinawa, siendo buque insignia de portaaviones en varias operaciones. A finales de 1945. Tras la victoria, fue buque sede del comandante de la Flota del Pacífico y escolta presidencial durante el retorno del USS Missouri con la rendición de Japón en septiembre de 1945. Se desactivó en 1949, pero fue remozado, actualizado y reincorporado al servicio en 1951 para la Guerra de Corea. Sirvió en la Séptima Flota y luego estuvo operativo en el Atlántico, ligada a la Cuarta Flota del Caribe, hasta 1958. Tras casi 2 décadas en reserva, fue modernizado en 1984. Se le instaló sistemas Aegis/NTDS, misiles Tomahawk, misiles Harpoon, CIWS Phalanx y nuevos turbogeneradores, y reapareció en servicio en abril de 1984. En la Guerra Fría, escoltó flotas y realizó ejercicios con la OTAN, incluyéndose a la Armada Española en 1985. Hacia finales de los años 80 llegó a ser el buque más poderoso de la US Navy. Sin embargo, durante maniobras frente a Puerto Rico, en abril de 1989, sufrió una explosión en la torreta número 2. Posiblemente se debe a la mala praxis y a un aruñazo en los cartuchos del pólvora, que, una vez colocados en el cañón, hubo una explosión, seguramente debido a la mezcla del aire con la pólvora o por algún motivo aún desconocido. En octubre de 1990, tras 47 años de vida operativa, solo superados por el Missouri y la Navy, el Iowa fue definitivamente dado de baja en el 1991. El Missouri hizo lo mismo en 1992. En cuanto al accidente de la Torreta 2 en 1989, el 19 de abril de ese mismo año, en medio de un ejercicio en el Caribe, cerca de Puerto Rico, el centro de la sala de carga de proyectiles de la Torreta 2 explotó inesperadamente. La secuencia fue rápida y se produjeron al menos 3 detonaciones internas sucesivas en la propia torreta. El estallido mató instantáneamente a 47 artilleros de la batería de la torre. La explosión destruyó parte de la torre y dejó la cubierta superior agujereada y humeante. En las horas siguientes, el USS Iowa se dirigió a Roosevelt Roads, Puerto Rico, bajo bandera de luto y con fuego encubierta para mantener presión interior, mientras se iniciaban las investigaciones. Este fue el accidente de artillería más grave en la historia de la US Navy en tiempos de paz.
Inmediatamente, el comando de la flota del Atlántico estableció una junta investigadora naval. La noticia conmocionó al país y a la Armada, donde se hicieron pesquisas tanto oficiales como civiles. Pero, a nivel operativo, no se registraron daños adicionales al barco, ni penetraciones de agua, de modo que el Iowa pudo regresar bajo su propio rumbo al puerto base suyo. El incidente dio lugar a debates sobre procedimientos de artillería, venta precipitada de cargas, control de humos, riesgos de chispas estáticas, etc., que pudieron influir en la doctrina de seguridad naval futura, aunque en las operaciones diarias posteriores no se suspendió el servicio de los acorazados hasta 1992, que el último de la clase fue puesto de baja. En cuanto a su desactivación aparentemente final y su conversión a museo y legado tecnológico, después del accidente y ante el fin inminente de la Guerra Fría, se decidió retirar el USS Iowa. Fue desactivado definitivamente, o al menos hasta ahora, el 26 de octubre de 1990, tras caer en desuso. En 1999 el buque fue donado como museo. Actualmente se exhibe en el Port of Los Ángeles, San Pedro, California, como USS Iowa Museum, operado por la Pacific Battleship Center. Como buque museo recibe miles de visitantes anuales, mostrando la ingeniería de la época y conservando sus capacidades originales, casi originales, debido a las diferentes modernizaciones que se llevaron durante las décadas. En su legado tecnológico se valora el concepto de acorazado rápido, que representó, ya que demostró la eficacia de combinar gran velocidad con armamento pesado y un buen blindaje, y enseñó lecciones de diseño de cascos en cuanto a nivel hidrodinámico, integración de sistemas como misiles modernos y resistencia estructural. El USS Iowa también sirvió de banco de pruebas para sistemas de mando digital, por ejemplo el NTDS de mediados de los 80 y proyectiles nucleares especiales MKW-23 en sus 16 pulgadas, como pieza de ingeniería naval avanzada. Aportó conocimientos a la construcción de buques posteriores, como la clase Ticonderoga, equipados con MK-41 VLS, portaaviones de la clase Nimitz, etc., evidenciando la transición de la era de los acorazados a la era del misil bajo paradigmas clásicos de diseño naval militar. En resumen, el USS Iowa BB-61 representa un cúmulo tecnológico y doctrinal que enlaza las dos guerras mundiales y la Guerra Fría, poniendo de manifiesto los estándares navales del siglo XX, que aún hoy en día, si estos buques volvieran a activarse, serían gran letales, grandes bestias metálicas, ya que sistemas de contramedida para acorazados no hay, y los misiles antibuque actuales no servirían de nada contra un masacote de gran blindaje como este, debido a que los misiles antibuque actuales, entre otros sistemas, están diseñados para buques modernos, no para colosos bien construidos del siglo XX.